El sur de Europa, España, Portugal, Italia y Grecia, pergeñó una visión idolátrica del poder, así como Latinoamérica, heredera cultural de España y Portugal. En esta línea, el regeneracionismo español, a comienzos del siglo XX, clamó por la revolución desde arriba. Proclama lanzada en 1907 por Antonio Maura, el que fuera presidente del Consejo de Ministros de España, en su famoso discurso al que tituló de esta forma: palabras de un enorme calado durante la convulsa etapa de la Restauración, en las que declaró: más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados, y ya no hay más que un camino, que es la revolución desde el gobierno. Nunca habría sido fácil la revolución desde el gobierno, nunca habría sido recomendable. Si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo, pero cada día que pasa es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto, y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio. Insigne político para el que correspondía al Estado poner coto a los males de la patria. Creencia incardinada dentro de los postulados esgrimidos por el baluarte del regeneracionismo Joaquín Costa, quien defendió que debía ser un cirujano de hierro el que lograse que el interés de todos se antepusiese al de unos cuantos, de modo que el gobierno de los peores quedase sustituido por el de los mejores, más como afirmara el filósofo austriaco Karl Popper: esto raramente ocurre, pues lo coherente no sería preguntarnos quién debe gobernar, sino cómo debemos gobernar. Concepción del líder mesiánico encargado de restablecer la ley y orden. Premisa bajo la que se puede entender en España la llegada al poder de Miguel Primo de Rivera en 1923, sin casi oposición, aclamado por parte de la burguesía catalana, quienes querían que terminara con la agitación en las calles. Dimitió como dictador en 1930, instante en el que se iniciaría la denominada dicta blanda. Luego, en 1931, se proclamaría la Segunda República. El final de la Segunda República se precipitó con el asesinato del político conservador Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936. Pues, frente al incremento de la conflictividad en las calles, una parte de los españoles deseaba que se les garantizase un orden para proseguir con sus sencillas vidas, para ocuparse nada más que de su devenir diario, de las esperanzas y desilusiones de su ámbito familiar. Días después de la muerte a tiros de Calvo Sotelo se produjo el alzamiento nacional, hecho que permitiría a Franco presentarse como un digno sucesor de Miguel Primo de Rivera, otro cirujano de hierro movido por el presunto propósito de restaurar nuevamente la ley y orden. Pero lo que iba a ser una simple intervención se alargó hasta que el dictador murió, firme a la premisa mantenida desde el comienzo, cuando espetó: yo no haré la tontería de Primo de Rivera, yo no dimito, de aquí al cementerio. Y así lo hizo, impuso 40 años de duro invierno a las libertades, hasta que murió el 20 de noviembre de 1975. El célebre escritor Unamuno, al ver que Franco, tras restaurar el orden, no tenía intención alguna de entregarlo a un gobierno democrático, embargado por una profunda pena, exclamaría: ¡qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco! Idéntico presentimiento que albergó uno de sus compañeros en el alzamiento nacional, el general Cabanellas, quien ya desde los primeros meses de la contienda temía que Franco, tras asumir el mando,
no lo cediese. Y es que pretender que alguien supuestamente investido del don de la infalibilidad imponga ley y orden desemboca inevitablemente en abuso de poder o directamente en una dictadura, pese a que los dictadores renieguen de esa denominación. Augusto Pinochet aseguraba que en Chile nunca existió dictadura alguna, porque él era un demócrata y Franco a su régimen lo denominó democracia orgánica, aunque no optó por elaborar una constitución, sino que promulgó leyes fundamentales a causa de que vinculaba ese nombre con el liberalismo, al que detestaba. Una percepción mesiánica del poder, derivada del rey filósofo de Platón, esbozado en su obra Gorgias y desarrollado en la República, en sintonía con el líder carismático descrito por el sociólogo alemán Weber, que se contrapone a la legitimidad racional sometida a las normas. Esta última, en consonancia con la postrera obra escrita por Platón, Leyes, libro en el que supeditaba la convicción en una sociedad justa a las normas y no a un ser icónico que nunca existirá, aunque lamentablemente la teoría que penetró en el Imperio Romano fue la del rey filósofo y no la planteada en Leyes. Arquetipo del cirujano de hierro con el que se invistieron Miguel Primo de Rivera y Franco. Entre tanto, los designios de Portugal estuvieron dirigidos por Salazar desde 1926 hasta 1974. En Grecia, la dictadura de los coroneles estuvo vigente desde 1967 a 1974. Y en Latinoamérica, como en el sur europeo, las reiteradas dictaduras han sido una constante. Porque el ser humano siempre se mueve en función de su afán por conquistar el poder, objetivo en el que fácilmente cabe que anteponga el fin a los medios. Es por ello que el líder comunista Lenin sentenció: salvo el poder, todo es ilusión, en referencia a la visión realista del individuo perfilada durante el Renacimiento por Maquiavelo. Dado que hay que entender que la sociedad nunca se modifica desde arriba, es decir, desde el gobierno, sino que la transformación viene de abajo, son las ideas las que lo reforman todo, ideas que parten de concretos círculos y penetran en el ámbito académico. A continuación pasan a los intelectuales, escritores, periodistas, cineastas, líderes de opinión, encargados de difundirlas y finalmente, cuando la sociedad las asume y reivindica como suyas, los políticos las adoptan de modo natural y deviene el cambio. En suma, la historia nos ha demostrado que querer gobernar desde arriba hacia abajo inevitablemente desencadena más corrupción y el incremento de la desafección por parte de la población, individuos que persiguen nada más que la búsqueda de su propio beneficio y terminan por interpretar la triste partitura de la corrupción inarmónica. De ahí que, en pro de garantizar unas democracias plenas y duraderas, además de reforzar la separación de poderes, sea primordial establecer canales de integración de la ciudadanía en la toma de decisiones y la administración pública perfecta para erigirse como vía de conexión con el pueblo ha de ser la más cercana, los ayuntamientos. Porque ya no cabe la premisa del despotismo ilustrado de todo para el pueblo pero sin el pueblo, mantenerlo en una minoría de edad que en el siglo XXI se muestra intolerable, donde el ciudadano exige estar informado de manera veraz e inmediata, participar en las determinaciones que le afecten, contexto en el que la comunicación unidireccional ha quedado atrás frente a unos usuarios ávidos por crear contenido e hiperconectados, educados en una visión horizontal y no vertical como la de antaño, y no aceptar esta alteración de paradigma como el pasado se ha encargado de evidenciar continuamente
solamente puede conducir a una brusca crisis de los sistemas actuales, cuando lo deseable sería una transición gradual y suave.